Es amigo rayo Salomón Chertorivsky, y lo tengo que reconocer porque hay como 4 o 5 a nivel nacional, solo tenemos 4 o 5, así que cada vez que me encuentro con uno por lo menos le extiendo la mano. Sí, no, por supuesto, oye, pues es verdaderamente un delicatessen del fútbol. A ver, tenemos que traerlo de regreso a la ciudad, ¿no? Bueno, eso sería una propuesta de gobierno interesante, Salomón Chertorivsky. ¿Cómo ves estos últimos meses? Yo siento, Salomón, que Miguel Ángel Mancera pues ya está volteando a ver el 2018. Está cerrando el círculo de jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo ves estos últimos meses? Mira, yo creo que son meses que necesariamente tenemos que consolidar algunas de las políticas públicas que han iniciado y algunos de los grandes debates nacionales. Mira, todavía no logramos que el salario mínimo llegue como un primer golpe a la canasta alimentaria para un adulto y un dependiente. Hoy sale Coparmex a apoyar la propuesta, son muchas voces las que se han sumado, pero todavía no se logra que que se dé ese paso fundamental. A pesar de que ya no hay pretextos, que ya no hay cómo, entonces... Pero ya se había resuelto, por ahí hace unas semanas se habían dicho que para finales de este año prácticamente quedaba en 93 pesos. Hoy la canasta alimentaria para nada más, Javier, para que coma, desayune y cene, un adulto y un dependiente son al día de hoy 93 pesos con 90 centavos. Okay. Al día de hoy, porque va creciendo conforme crece los precios de los alimentos. Por supuesto que el auditorio que nos escucha dice, ese salario es ridículo, eso tampoco alcanza para que alguien viva con dignidad. Pero es el primer paso para iniciar una tendencia de alza que en los próximos años nos permita llegar a la línea de pobreza. Es decir, que la herramienta fundamental para no vivir en pobreza sea trabajar, que quien trabaje no vive en pobreza. Entonces ahí hay una agenda, Javier, verdaderamente pendiente. Esperamos consolidarla en los próximos meses. Y es un tema, hay que decirlo, personal incluso de Miguel Ángel Mancera, una bandera que agarró desde hace ya varios meses, incluso un año, 2 años, no ha quitado el dedo del renglón. Entonces lo van a tomar ustedes para que salga este año. Tiene que salir y tiene que salir ya. No podemos, si nos seguimos esperando, si el gobierno federal se sigue esperando a diciembre, ya se va a necesitar más dinero. Sí. ¿Por qué? Porque el último día de noviembre viene la liberación total de los precios de los combustibles. Apuesto doble contra sencillo que va a haber otro incremento ahí. Con ello la inflación va a pegar a que se necesite más. No se van a necesitar 93, van a ser 18 pesos en lugar de 14. Sí. Y entonces se nos va volviendo más largo el asunto. Pero bueno, eso lo estás gestionando tú directamente. Pues estamos trabajando juntos, estamos todos los días. Hoy tuvimos junta con Concamín, y hoy estuvimos con la industria de manufactura, de exportación por la mañana. Seguimos trabajando con toda fuerza. Recuerdo que te entrevisté cuando estaba todo este asunto del aeropuerto, otro tema pendiente. Otro tema pendiente de qué va a pasar, no con el aeropuerto que se está construyendo, con los terrenos. Con los terrenos del de la Ciudad de México. ¿En qué va? Porque en aquel entonces era un Salomón Chertorivsky salir a decir, no, esos terrenos tenemos que organizarlos y está la bolita del lado de la Ciudad de México. Y salía el secretario de Comunicaciones y Transportes y dice, esto es de nosotros. Sí. Y se hicieron de palabras. ¿En qué va esa discusión? Mira, hemos estado construyendo lo que hemos llamado la opinión de la ciudad. Sí. Es decir, la documentación y la articulación de lo que se debe de hacer en ese espacio. Apenas hace un mes entregamos el segundo documento. Es un documento, la verdad, lo recomiendo mucho. Es un estudio histórico muy profundo, por ejemplo, con el tema de agua. En se habla de qué es la oportunidad de reconciliarse con el ciclo del agua, ahora sí que resarcir un error de hace 500 años cuando se desecaron los lagos y volver a generar que la naturaleza y el agua puedan ser parte del proyecto, pero en concreto, antes de que termine la administración de Miguel Ángel Mancera, en los próximos meses tiene que estar el documento final platicado con el gobierno federal, sí. No de cuál, no es como les gustaría a algunos arquitectos, un mapa con los... Una maqueta, no. Es cuál debe ser el trazo jurídico
de cómo se van a tomar las decisiones y cómo establecemos la coordinación definitiva con el gobierno federal para que se trabaje coordinadamente. Sé que esto es en coordinación, sé que esto es de especialistas, pero ¿cómo ves, Salomón Chertorivsky, esos terrenos? En el ideal de tu cabeza, ¿qué ideal? Mira, primero recordemos al auditorio que son 710 hectáreas. Es un terrenazo. Eso es todo Ciudad Universitaria, las 3 secciones del bosque de Chapultepec juntas, todo Santa Fe, a 5 kilómetros del Zócalo capitalino. Yo te diría quizá, si tú me lo pones, 4 cosas. Una, ya dije, agua. Por un lado es en la zona más baja del exlago de Texcoco, es inundable. Por el otro lado, la zona del oriente de la ciudad escasea agua. Entonces, aquí hay una oportunidad para, pase lo que pase, se haga lo que se haga, tomar la decisión de hacer un gran proyecto hídrico. Eso uno. Segundo, el oriente de la ciudad y el aeropuerto fue una barrera natural para los movimientos de vehículos y de transporte público. Solo de los municipios conurbados del Estado de México en esa zona del oriente, Necatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, pasan a la Ciudad de México diariamente 750,000 personas a trabajar. Ok. Lo que se determine que se vaya a hacer ahí tiene que tener un gran proyecto orientado al transporte público. Al transporte público. Tiene que haber una nueva lógica de transporte público en esa zona. Tercero, es una zona, Javier, sumamente pobre. Es una zona que se volvió incluso más pobre. La tierra es la tierra urbana que menos vale de la ciudad porque pues, no quieres vivir junto a un aeropuerto, porque hace ruido, porque no puedes construir edificios por los conos de aproximación de los aviones, en fin. Esta es una oportunidad de generar condiciones de mayor equidad, de mayor cohesión entre el oriente y el poniente. ¿y por último? Por último, esto no puede ser algo que decida alguien en un gabinete. No puedes pedírselo. Rosario Robles decía, no, es que ya mandamos a hacer un proyecto a un despacho español. No, es tan importante, es tan relevante, va a trascender sexenios que se necesita hacer todo de cara a la ciudadanía. Tiene que ser con el concurso de la ciudadanía, claro, y tienen que participar. Son interesantes estos 4 puntos. Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Cuando hablamos de un problema tan grande en la Ciudad de México, el tema de la contaminación, la verdad es que hemos hablado con la responsable siempre es, pues ya venía de antes. Cuando hablamos del tema de la inseguridad, ya venía de antes. Te pregunto a ti lo que tiene que ver con tu secretaría, el comercio informal. ¿Cómo está controlado el comercio informal? ¿Ya rebasó al gobierno de la Ciudad de México? ¿Y de qué tamaño es? Mira, primero, y con toda seriedad, creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos cuando hablamos de lo formal y lo informal. Dentro de lo informal hay una categoría o categorías, hay desde en las empresas grandes de nuestro país, hay quienes viven en la informalidad. Pregúntatelo en tu gremio, ¿cuántos comunicadores no tienen seguridad social y en sus empresas les pagan con recibo de honorarios? Bueno, ¿cuántas empresas grandes subcontratan la seguridad y la limpieza y no saben qué condiciones tienen esos trabajadores? Okay, ese es un tipo de trabajo informal. Hay una parte de la informalidad. Luego te vas a otra gama de cosas. Por ejemplo, la señora que trabaja en un tianguis que está regulado, es decir, que tiene un permiso, que se puede poner. Pero era una señora que va a las 4 de la mañana a la central de abasto, llega a la ubicación del día, limpia, monta su puesto, vende tomates todo el día, a las 6 de la tarde recoge, vuelve a limpiar, se va a dormir para volverse a irse a trabajar. Quizá no está de alta en Hacienda. Pero es una señora que está trabajando y partiéndose el lomo para poder llevar una vida digna. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Tenemos que seguir invitando y convenciendo que estar dentro de la seguridad social conviene por muchas razones. Y hoy te puedo decir que muchos de los tianguis, muchos de quienes están en mercados sobre ruedas, en mercados públicos, están formales en todo su sentido. Pero bueno, y de ahí te vas, y te vas de ahí
Estamos hablando más o menos de 4 de cada 10 trabajadores con las diferentes categorías, Javier, porque normalmente... Hoy apareció en portada de un medio. Sí, lo veía, estamos... En donde decía, el censo de la Ciudad de México es ridículo, tienen, según sus números, 120,000 informales, cuando en realidad estamos hablando de millones. Sí, no hay millones. Mira, para darte una idea, en la Ciudad de México hay 460,000 unidades económicas censadas. Esas son todas las unidades económicas que existen en la ciudad y ahí tienes hasta los boleros, los puestos de periódico, los puestos semifijos, en fin. Entonces no son en este caso, pero estamos revisando las cifras para ser muy serios y muy puntuales en esto. Parecía que había 2 millones. Sí. 2 millones, eso era lo que aparecía hoy en un diario de circulación nacional, 2 millones de empleados en comercio informal. Otra vez, sí, pero si con tomamos en cuenta toda esta magnitud de lo que es formal e informal, porque normalmente cuando hablamos de informalidad, a la mente lo que se nos viene es el puesto en vía pública, sí. Que incluso vende cosas a veces ilegales, y eso hay que hablarlo con toda seriedad, y por eso esas son ilegalidades, y ahí ¿Y por qué lo toleran estos puestos en específico? Mira, ha habido un gran trabajo, Javier, en vías primarias, sí, el comercio ambulante, y en el centro histórico de lo que corresponde al gobierno de la ciudad. Hay otra parte que responde a las delegaciones, pero déjame contarte una anécdota. Porque creo que otro de los temas que tenemos que reflexionar como sociedad, no quiere decir que esto resuelva pero que tenemos obligadamente que reflexionar como sociedad es cómo se ha implicado lo formal con lo informal, es decir, cómo lo formal se beneficia muchas veces de lo informal. Te pongo un ejemplo. En unas calles en Santa Fe había mucho comercio en vía pública de comida, reiteradamente se había pedido que se moviera, se limpió toda esa calle y luego nos habló el dueño de uno de los corporativos y nos dijo, oye, ¿dónde van a comer mis empleados? Bueno, caray, tenemos que... ¿Este caso se replica o sea, es común? Es común que de lo informal acudimos muchos, porque pues yo pregunto, ¿quién no ha comido en un puesto Salomón, en la calle? No, a ver, pero falta la regulación. Pero otra vez, no, yo te diría, Javier, no estoy de ninguna manera, y no pretendería con esto que estoy platicando, no pretendería que parece, no, sí. no. ¿No pretendería qué? No pretendería decir que no tenemos un asunto que resolver. Por supuesto que lo tenemos que resolver, por supuesto, como se ha hecho en mercado público sobre rueda y tianguis. Ahí se ha ido formalizando. Como hemos hecho, llevamos 52,000 negocios establecidos, pequeñas papelerías, regularizadas. Y por supuesto, el comercio en vía pública, tenemos que encontrar diferentes mecanismos. ¿Sigue siendo un problema? Claro que sí. Un problema añejo, un problema en una ciudad que se construyó siendo mercado. Que viene de antes. No, es un problema que hemos ido trabajando. Hay muchas calles. Oye, hoy ves el centro histórico, ve Madero semipeatonal, ve Corregidora, en Circunvalación ya hay una parte. Sí. Se ha cambiado. Tenemos que regular, tenemos que limpiar y tenemos que generar oportunidades de empleo digno, bien remunerado. No te puedes ir sin la grilla necesaria, Salomón Chertorivsky. ¿Levantas la mano para caerte al frente del gobierno de la Ciudad de México cuando se vaya Miguel Ángel Mancera? Mira, te digo con toda sinceridad, Javier, yo llevo 19 años ya siendo servidor público y yo quiero seguirlo siendo. Quiero seguir trabajando y aportando a mi ciudad y a mi país desde cualquier trinchera en la que yo pueda servir. ¿No te molesta quedarte en este lugar? Quiero seguir trabajando, pero ahorita pues, tenemos temas pendientes, el salario mínimo, el aeropuerto, trabajar de manera muy seria el tema de la informalidad. Ya que andamos en la grilla, ¿Amieva o Granados? Los dos son buenos compañeros. Sí, los dos son buenos compañeros. Habías dicho que levantabas la mano para el 2018. ¿Sigue en pie esa postura? ¿Sigue en pie eso? Te insistiría, yo quiero seguir trabajando
por mi ciudad, por mi país, desde cualquier trinchera en la que realmente pueda aportar. Listo, Salomón Chertorivsky. Si usted trae al Necaxa de regreso, ahí vamos hablando de las propuestas de campaña. Pues mira, estaría bien, porque mira, el Cruz Azul va a necesitar otro estadio, pero pues podemos conjuntar con el Necaxa, ¿no? Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, gracias por estar esta noche. No, hombre, por acá. te aprecio mucho la Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos